vamos a leer en el capítulo 4 y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 10. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Dice el apóstol Pablo así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez por mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nos detenemos entonces en este tramo final de la carta y nos enteramos cuál es el objetivo, por qué se escribe esta carta. Esta carta el apóstol Pablo la escribe porque tiene que agradecer una ofrenda que recibió. Y entonces él escribe porque aprovecha el momento que está relacionándose con la iglesia para enseñar una cantidad de cosas, y en la parte final entonces nos dice, y de ahí vemos que la manda porque está agradeciendo que la iglesia en Filipos, que tenía el deseo de ayudarlo, pero no tenía, como dice él, no tenía oportunidad, pudo hacer llegar la ofrenda. Tenemos que pensar que no era un mundo de transferencias bancarias el del Imperio Romano, era un mundo muy diferente al nuestro. Y si uno tenía que mandar una ofrenda de una provincia a otra, tenía que ir una persona con eso, y esa persona que tenía que ser una persona de confianza para que llegara y la entregara. Y cuando dice que acá que querían realmente ayudarlo, pero no tenían oportunidad, quiere decir que el que fuera a visitar a Pablo tenía que viajar cerca de un mes de ida y un mes de vuelta. Dice, bueno, no encontrábamos a la persona, hasta que por fin Epafrodito tuvo que ir, y entonces le hacen llegar la ofrenda. Pero él se goza acá porque los filipenses habían experimentado la gracia de ayudar, la gracia de dar. Es una gracia el que podamos ayudar a otros y que podamos ayudar en la obra del Señor. El Señor dijo, y esto es un mandamiento que lo recoge recién el libro de los Hechos de los Apóstoles, más bienaventurado es dar que recibir. Y justamente los filipenses habían entendido esto, más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo les recuerda algo, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es decir, era la única iglesia que se daba cuenta que el apóstol además tenía que comer y tenía que vivir. Es la única iglesia que se daba cuenta de esto. Y entonces en la obra misionera dice, nadie se acercaba, salvo ustedes, que ustedes sí se dieron cuenta que el siervo de Dios también tiene que comer, ¿no? Y por otro lado, dice, cuando pasé por Tesalónica, dice, a Tesalónica me enviasteis una y otra vez por mis necesidades. Luego de varios años esto se cortó, y se cortó, como él dice, no por voluntad de los filipenses, sino porque le faltaba oportunidad, y finalmente vuelve a conectarse esto.
Y el apóstol Pablo subraya las razones por las cuales se está gozando. Él no se alegra por la suma que recibió, ni la menciona. No es esta la alegría. No se alegra porque le solucionan un problema. No es esta la alegría. Él se alegra porque en medio de la pobreza, y tenemos que pensar que las iglesias en ese momento en Macedonia estaban pasando por necesidad, en medio de esa necesidad tenían una actitud de amor práctico. Hay un doble gozo aquí. Los filipenses tuvieron el gozo de dar y el apóstol Pablo tuvo el gozo de recibir. Los filipenses participaron del ministerio de Pablo y el apóstol sintió el gozo del amor que se expresaba prácticamente para él. Creo que esto es una cosa que no hace falta que yo subraye en la iglesia. Algunas veces me han dicho, ¿por qué yo no hablo de dinero en la iglesia? Yo no quiero hablar de dinero en la iglesia. Todos nosotros tenemos que saber nuestra obligación. Entonces no hay que incentivar ofrendas ni nada. Sin embargo, en esta época, muchos empezaron a incentivar todo esto, y no en nuestra iglesia, sino afuera. Y yo me negué a hacerlo, y quiero decirles que sin decir una sola palabra, en nuestra iglesia se cubrió todas las necesidades. Esto significa que la iglesia es generosa y que ha entendido. La iglesia tiene que ofrendar no porque un pastor le esté diciendo ponga el diezmo, saque esto, lo otro. Tiene que ofrendar porque su vida espiritual se expresa también allí. Y esto lo hemos aprendido. Y yo doy gracias a Dios. Es la única iglesia en este momento que no ha usado el método bancario de la transferencia, ni nos enteramos quiénes son los que ofrendan o los que no ofrendan. Simplemente cada uno supo su responsabilidad. Ni siquiera hemos anunciado que se abría la iglesia para ofrendar. Solamente se los dijimos a los que preguntaban, les dijimos, tal día va a estar abierta, si usted quiere ponga la ofrenda. Y a pesar de eso, de esa reticencia en hablar de todo esto, pudimos cubrir todas las necesidades de Laguna Yacaré y todas las necesidades también de la iglesia. Y esto es para dar gracias a Dios. Mientras que yo leía este pasaje, decía, me acordaba aquel texto de Isaías. Isaías dice, el generoso piensa siempre en ser generoso y por su generosidad será exaltado. Y pensé que esta mañana tenía que decir esto aquí. Y no me van a oír hablar nunca más de dinero, ¿no? Es uno de los temas que no me gusta tratar, pero creo que tenemos, por lo menos yo me siento feliz de estar en una iglesia que atiende a las necesidades y que se da cuenta de las cosas sin que nadie se lo diga. Ahora, el apóstol Pablo, como habló acá de bienes materiales, aprovecha la oportunidad para hablar él acerca de cómo tiene que el cristiano manejar sus bienes materiales. Y es notable que dice, yo he aprendido, estoy enseñado. Lo que quiere decir que el manejar los bienes materiales es un aprendizaje. Hay que aprender. Él mismo nos está diciendo, yo he aprendido, yo he sido enseñado. Es decir, que no es algo que viene con él, es algo que se va aprendiendo en la vida. Y yo creo que el aprendizaje tiene varias etapas, pero lo primero que uno tiene que mirar es cómo entendemos la vida. Un famoso escritor polaco, Joseph Conrad, tenía 12 años y vio como el gobierno zarista lo tomaba a su padre, que era un contestatario, y le hacía quemar todos sus escritos, todos sus manuscritos. Y eso lo impresionó profundamente porque lo vio a su padre derrotado. Era un pensador y después de haber pensado y escrito todo, llega la policía y le dice, usted quema todo eso. Y lo tuvo que quemar. Y vio que su padre se vio derrotado y al poco tiempo murió. Y él, impresionado por esto, se hizo marinero. Y escribió una frase sobre esto.
que tiene que ver con este hecho y tiene que ver con toda su vida. Él dice, nacer es caer en el mar de la vida. Ahora fíjense lo que dice esta frase. Nacer es caer en el mar. Y cuando hablamos del mar estamos hablando de turbulencia, de movimiento. Es decir, caemos en un lugar donde las cosas cambian. Si usted mira a los que practican surf, que toman la tabla y se ponen a manejarse con medio de las olas, una forma tienen que manejar la tabla cuando el mar está calmo, porque se desliza con facilidad. Y otra cosa cuando hay tormenta, donde es difícil controlarlo. Y allí se muestra la destreza del que maneja esto. Y lo mismo sucede con el barco, ¿no? Una cosa es el mar calmo y otra cosa es el mar violento. Ahora, el hombre cuando nace es puesto en el mar de la vida. Y el mar de la vida tiene momentos de calma y tiene momentos de turbulencia. Y uno tiene que aprender a manejarse con esto. Y esto es el aprendizaje del que habla Pablo. Tenemos que aprender a manejarnos con los vaivenes de la sociedad y con los vaivenes de la vida. Tenemos que aprender varias cosas. Y él dice, lo primero que uno tiene que aprender es contentamiento. Contentamiento. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Fíjese, esto no vino conmigo, esto lo tuve que aprender. He aprendido a contentarme cualquiera sea nuestra situación. Nosotros muchas veces somos felices cuando tenemos abundancia, cuando todas las cosas van bien. Entonces estamos contentos y nos sentimos satisfechos. Pero cuando entramos en la escasez, ahí entra la crisis, estamos tristes, estamos descontentos, estamos insatisfechos. El apóstol dice, he aprendido a contentarme, a estar contento cualquiera sea mi necesidad. A veces tenía abundancia, a veces no tenía abundancia, pero estaba en ese aprendizaje. No es que él fuera indiferente a las circunstancias, él no era indiferente a las circunstancias. Él sabía cuando el asunto andaba mal. Él sabía, pero no es tampoco que se resignaba porque era cristiano a todo esto. No se resignaba. Luchaba por cambiar esas cosas. Hay cristianos que piensan que las circunstancias lo tienen que llevar a la resignación. No, no tenemos por qué resignar frente a las cosas. Tenemos que seguir luchando. Pero no tenemos que entrar en crisis. No tiene que afectar nuestro ánimo esto. Tenemos que mantener nuestra firmeza espiritual. Tengo que ser yo dueño de la situación. Y esto es muy importante. Cuando se habla del Espíritu Santo, se dice que Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Dominio propio. Y el dominio propio es lo que nos lleva a, sea cual sea la situación, yo aprendo a ser dueño de sí mismo. Soy yo el que manejo. Soy yo el que manejo la situación. No es la situación la que me maneja a mí. Y esto es algo que se ve en la vida del apóstol Pablo. Ustedes recuerdan que justamente cuando fue a Filipos, cuando llegó a Filipos, era el primer lugar que tocaba en Europa. Lugar desconocido, el Espíritu Santo lo había llevado allí, no lo dejó hacer lo que él quería, sino que lo mandó a ese lugar. Y cuando llegó a Filipos, tiene problemas. Ustedes lo pueden leer esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16. Tiene problemas y llega un momento en que los enemigos lo meten en la cárcel, lo azotan, lo meten en el cepo y está allí en el cepo. Las circunstancias eran totalmente negativas. Habían llegado con un mensaje de paz y les habían contestado con violencia, con cárcel, con cepo, con máxima seguridad. Dicen, lo pusieron en la cárcel de más adentro. La cárcel de más adentro quiere decir la cárcel de máxima seguridad. Lo llevaron hasta allí. Ahora, en aquel lugar, Pablo y Silas, porque iba con su compañero Silas, puesto en el cepo, dice que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. Ahora, este es un tremendo testimonio, porque ellos que habían sido azotados, golpeados injustamente, estaban allí y eran dueños de la situación. No les habían quitado el gozo del Señor. Y esa noche ellos cantaban y dice, los presos los oían. Eso de que los presos los oían quiere decir que estaban asombrados. ¿Qué le pasa a estos tipos que los metieron en el cepo, los azotaron y siguen alabando a Dios? Ellos eran dueños de la situación. Ahora, al otro día, cuando vinieron para liberarlo,
Entonces, Pablo saca todos sus argumentos y empieza a defenderse. Y dice, no, ustedes nos azotaron siendo ciudadanos romanos y ahora nos dicen que nos vayamos. No, que vengan los mismos que nos condenaron a sacarnos. Fíjense, él se reivindica, se da cuenta de que ha sido humillado y entonces no se resigna a esto. No dice, gracias Señor porque me liberaron. Dice, vamos a poner las cosas en claro, acá se ha cometido una injusticia. Están estas dos facetas en la vida de él. Por un lado, la situación no me hunde, pero por el otro lado tengo lucidez como para entender qué es lo que pasa y como para luchar para revertir la situación. Y esto, Pablo dice, en esto he sido enseñado. Enseñado en manejar estas dos actitudes con criterio y con dominio propio. El Espíritu Santo nos da dominio propio como para que nosotros podamos ser dueños de las situaciones y podamos, aún en los momentos más difíciles, contentarnos. He sabido contentarme, estar contento a pesar de esto. Lo segundo que tenemos que aprender es adaptación. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es un doble aprendizaje, aprender a tener necesidad. Cuando tenemos necesidad de algo, esa necesidad produce también cosas en nosotros, produce reacciones en nosotros. Y cuando tenemos necesidad podemos caer fácilmente en la depresión, en la angustia o en el desborde. Salomón dice, cuando te vaya bien, y lo dice en el libro de Eclesiastés, disfruta ese bienestar. Lo estoy leyendo en la versión popular. Pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosas de Dios y que el hombre nunca sabe lo que ha de traerle el futuro. Dice, mire, no deprimirse, no angustiarse, no desbordar. Hay que aprender esto en los momentos de necesidad. Si la vida es un mar que sube y baja también en lo económico, nosotros vivimos en un lugar especial de ese mar, que es la República Argentina, donde todo esto está siempre así. A veces escucho a los jovencitos decir, bueno, pero ¿qué va a pasar? Yo digo, no va a pasar nada, porque lo venimos viviendo de hace 70 años esto. Desde que tenemos uso de razón es así. Y tenemos que acostumbrarnos a tener necesidad y a no ser agobiados por la necesidad. No deprimirnos, ni angustiarnos, ni desbordarnos. Es la parte que nos toca y tenemos que afrontarla como creyentes. Pero además tenemos que aprender, y esto también dice eso, lo he aprendido, a tener abundancia. Porque no solamente hay que aprender a tener necesidad, sino también a manejar cuando hay tiempo de abundancia. No todos saben manejarse en la abundancia. Muchos en la abundancia derrochan, malgastan, porque total nos va bien. Y después se lamentan por lo que no hicieron. La abundancia es más peligrosa que la necesidad. Es más peligrosa. Porque puede llevarnos a un estado de euforia que nos hace perder el sentido de lo que son las cosas. Recuerden ustedes el joven rico que se acercó a Jesús. El materialismo y las ganas de seguir gozando de su riqueza impidió que él pudiera recibir la bendición del Señor. Y muchas veces el materialismo y la abundancia de riqueza lleva a la persona a alejarse del Señor. Tenemos que tener cuidado con esto. Hay que saber tener necesidad y hay que saber tener abundancia. El apóstol Pablo dice, yo estoy preparado para todo. Sé tener necesidad y sé tener abundancia. Algunos que estudian economía han hecho maravillosos estudios sobre el Antiguo Testamento y sobre la economía del Antiguo Testamento. Y encuentran que en el Antiguo Testamento están todos los fenómenos económicos que vivimos hoy. Por ejemplo, la inflación. La inflación aparece en la palabra de Dios, aparece en la Biblia. Ahora, interesante que
La primera norma que aparece en la economía, en la gran economía, en la economía de una nación, la primera norma aparece en el libro de Génesis. Y la primera norma la pone José en Egipto. Dice, mire, vamos a tener años de vacas gordas y de vacas flacas. Cuando tengamos las vacas gordas hay que guardar porque van a venir las vacas flacas. Esta es la primera gran lección de la economía, la primera gran lección. Yo miro un poco la historia argentina y digo, nunca hemos entendido esto, que en los tiempos de vacas gordas no es cuestión de hacer una fiesta, sino es cuestión de prepararse porque después van a venir las vacas flacas. Y esto lo enseña la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, que una nación, cuando tiene abundancia, tiene que prepararse para la adversidad y tiene que guardar y buscar recursos, porque eso no va a durar, no es cuestión de malgastar. Salomón hace una oración en el libro de Proverbios, o recoge más bien una oración en el libro de Proverbios, que es una oración interesante por lo que nos dice a nosotros. No me des pobreza ni riqueza, pide en su oración. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y esta es una oración llena de sabiduría. Manténme con lo que necesito. No me des ni pobreza ni riqueza. ¿Por qué dice Salomón esto? Porque en los extremos siempre hay problemas y uno tiene que saber mantener el dominio estando en el medio. Y la tercera cosa que hay que aprender es la fortaleza. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, nosotros acostumbramos a agarrar una tijera y cortamos esto, ¿no? Y hacemos un cartel que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empezamos a sacar conclusiones de este versículo que no están en el versículo. Este versículo está relacionado con lo anterior. Todo lo puedo en Cristo. Puedo pasar necesidad y puedo pasar hambre en Cristo. No es la concesión del poder de Superman al cristiano. Es el poder de Dios sosteniéndolo en cualquiera sea su necesidad. Todo lo puedo en Cristo. La vida cristiana, dice, depende del Señor. Y puedo pasar necesidad porque tengo al Señor conmigo. Y puedo tener abundancia porque tengo al Señor conmigo. Es decir, esa relación, esa vinculación permanente con el Señor, hace esa vida cristiana dependiendo del Señor, hace que el cristiano tenga siempre la fortaleza que necesite. Fortaleza para soportar los tiempos de necesidad y fortaleza para manejarse con prudencia en los tiempos de abundancia. Todo lo puedo en Cristo, pero ese versículo está relacionado con lo anterior. No está aislado en la palabra de Dios. No es para hacer un cartelito y ponerlo y empezar a sacar conclusiones equivocadas. Hubo un grupo de gente que quería irse a Estados Unidos a una gran convención de cristianos, pero no tenía el dinero. Y se fueron al aeropuerto y se instalaron en el aeropuerto con todo el bagaje, porque todo lo puedo en Cristo. Y ahora el Señor nos va a arrebatar y vamos a aparecer en la convención. Los periodistas fueron hasta allí, ustedes se imaginan el espectáculo. Y el versículo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Y llegó la convención y ellos tuvieron que agarrar las cosas y volverse a su casa. No es cuestión de sacar versículos de la Biblia y usarlos a piacer, ¿no? Como me gusta, sino buscar el contexto que tiene. Y el contexto de este versículo, todo lo puedo en Cristo, es yo puedo sufrir en Cristo, puedo pasar necesidad en Cristo y puedo saber tener abundancia en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor me va a dar siempre fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Moisés, cuando quiso liberar al pueblo de Israel con su propio brazo,
Mató al egipcio y fracasó. El triunfo estuvo cuando él aprendió a depender de Dios. Hasta tal punto que en un momento le dice a Dios en oración: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Esto habla de la dependencia y la necesidad. Si tu presencia no ha de venir conmigo, no me saques de aquí. El Señor no nos da siempre abundancia. Nos da fortaleza para vivir con mesura en la abundancia y con dignidad en la necesidad. Esa es la fortaleza. Mesura en la abundancia y dignidad en la necesidad. Pablo nos da una lección práctica sobre el manejo de los bienes materiales. Gracias a Dios que los filipenses le mandaron la ofrenda y que motivó esta carta, porque hay toda una lección de vida en lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y la promesa final: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, hay cosas que deseamos y hay cosas que necesitamos. Dios tal vez no nos dé lo que deseamos, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos. David dice: joven fui, y he envejecido. Y no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Qué fuerte, ¿no? Dice: tengo toda una vida hecha y no he visto a nadie que tratara de ser fiel al Señor, y ahí está la palabra justo, que quedara desamparado o que su descendencia tuviera que mendigar pan, porque siempre el Señor cubre sus necesidades. Llegamos al final de la carta. La carta de los filipenses es una campanada gloriosa de gozo, que nos enseña un montón de cosas y que nos dice que podemos gozarnos en el Señor a pesar de las circunstancias, que podemos confiar en el Señor en todo tiempo y en toda circunstancia, que podemos mantenernos firmes a pesar de las adversidades. Todo eso está en esta carta. Y la escribe un hombre prisionero, posiblemente condenado a muerte en medio de las incomodidades de la cárcel. Y nos está dando una tremenda lección de vida y de gozo en el Señor. En medio de la adversidad Él nos convoca al gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Mis hermanos, haciendo un balance rápido, podemos mirar el pasado. Cuando miramos el pasado hay cosas buenas y hay cosas malas, hay cosas agradables y hay cosas desagradables. Pero sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Podemos mirar el presente y podemos decir en el presente: hasta aquí nos ayudó el Señor. Y podemos mirar el futuro y diremos: el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Y por eso podemos gozarnos en el Señor. Porque en el pasado, en el presente y en el futuro, el Señor siempre está con nosotros.